Muy buenos días, aquí dándole gloria y honra al Señor Jesucristo, un día más de vida, agradecido por Él mismo y dispuesto a hacer lo que Él me ha mandado a hacer, lo que es mi deber. Vamos a estar leyendo en el Salmo 32, un solo verso. Vamos a estar leyendo Salmo 32, versículo 2. Y dice así: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Se escogió este versículo porque, como todas las cosas de Dios que son condicionales, la salvación, todo tiene condiciones, todo. La Biblia enseña que todo es condicional con Dios, especialmente entre Dios y su pueblo, el pueblo redimido. Porque no podemos decir lo mismo del pueblo que todavía aún no conoce a Cristo. Ese pueblo tiene una condición, aún así tiene una condición, una sola, pero pero es una sola, que es venir a Cristo, si quiere ser salvo, ¿me entiende? Entonces eso quiero que quede entendido desde ahora, porque vamos a estar en este video vamos a estar hablando de lo que es de lo que son lo que bien se le puede llamar falacias, que son ideas fantásticas y no verdaderas, que no hay verdad en ellas, con respecto en este caso al tema que vamos a tratar, de la redención, de lo que alcanza el Hijo de Dios, el hombre, una vez que acepta a Cristo como Señor y Salvador, se arrepiente y es salvo, nace de nuevo. A partir de ahí, vamos a estar viendo algunos puntos, algunas notas, algunos comentarios con respecto a esto. Y vamos a estar viendo muchas escrituras. Así es que en el nombre de Jesús, por lo menos las más que podamos. Dice entonces, repito el verso número 2 del Salmo 32, dice: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces yo voy a ir aquí para leerles unos comentarios, unas notas muy buenas, que son necesarias, que no son necesarios entenderlas, a mí más bien oírlas, para que nos ayuden a ver mejor cuál es la voluntad de Dios y qué cosa es en realidad lo que dice la Escritura. Entonces, tenemos una nota aquí con el título Imputación, que viene también del mismo versículo, el mismo verso 2. Y dice aquí: imputación, justificación de todo pecado. Verso 2, del hebreo chasbab, C-H-A-S-B-A-B. Ser tomado en cuenta o poner a la cuenta de alguien, cargar con, del griego logisomai, contado, ¿ok? Esto de contado viene de Marcos 15:28, se puede encontrar en Lucas 22:37, Romanos 4:3 y verso 5 también, verso 9 de Romanos 4, verso 10, versos 22 al 24 y capítulo 8, verso 36 de Romanos también, capítulo 9 y verso 8 también. En Gálatas 3:6 se encuentra también, y en Santiago 2:23. Todas estas escrituras, el que quiera y esté interesado en encontrar, en verla, se dan para que se vea la veracidad con que se está hablando, las pruebas, porque las pruebas tienen que ser bíblicas. Si no tienes pruebas bíblicas de nada de lo que estás afirmando, ni hables. Por lo menos, como dice el comentarista aquí, él siempre decía, yo lo recalco, el señor, el maestro Finis Jennings Dake, él decía que él no se atrevería nunca se iba a atrever a afirmar algo que no pudiera probar con por lo menos 2 o 3 escrituras. Y eso viene de la misma escritura que tiene, eso era una ley
en los tiempos de Noé, de Moisés, donde había que tener pruebas y testigos, que hubiera por lo menos 2 testigos para que un asunto pudiera constar. Una sola persona que dijera algo no se le tomaba en cuenta, no se le daba el crédito que se necesitaba para afirmar o para confirmar lo que estuviera diciendo. Tenían que haber por lo menos 2 testigos. Se dice siempre entonces la ley que por lo menos el testimonio de por lo menos 2 o 3 testigos. Entonces dice aquí, la palabra imputación, que es del griego logizomain, dice que también se traduce pensando, en Hebreos 11:19, téngannos, en 1 Corintios 4:1, tenida, Romanos 2:26, pretendo, Filipenses 3:13, tomado en cuenta, 2 Corintios 5:19, 2 Timoteo 4:16, cuenta, Romanos 4:4, atribuye o inculpa, Romanos 4:6 y verso 8 también. Ok, dice entonces aquí, la imputación es el acto de Dios en la salvación, por medio del cual Él cuenta al creyente como justo en Cristo. ¿Ok? Debido a que Cristo cargó sus pecados y Él se ha arrepentido de forma apropiada de sus pecados y ha cumplido con los términos de Dios para la reconciliación. ¿Qué términos? Estos términos los encuentras en Romanos 3, del 24 al 31, Romanos 4, del 1 al 25, 2 Corintios 5, 14 al 21, Gálatas 3, 6 al 9 y también Gálatas 3, los versos 13 y 14. Todas estas escrituras hablan de lo que son las condiciones, los términos. Aquí él les llama términos, pero son las condiciones. Él también les llama condiciones en cierto momento, ¿ok? Con respecto a lo que es la relación entre Dios y el pueblo, que supuestamente se ha arrepentido y ha reconocido que Él es su Dios. Si es así y quieren caminar como pueblo de Dios, han de cumplir con los términos de Él y con sus condiciones, que son no pocas. Ok, entonces, el Salmo 32, verso 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Déjeme ver una cosa. Ok, sí, perfecto. Entonces ahora vamos a entrar en lo que es la refutación de lo que son las falacias que la gente se ha inventado alrededor y con respecto a lo que es la salvación y la redención en Cristo. Entonces dice este título aquí, se nos dan, 4, 5, hay 5 refutaciones, ¿ok?, de lo que son las falacias que se ha inventado la gente. Falacias en términos generales y sin ir muy profundos. Falacias es una cosa que es fantasía, que no es real, que son cosas que se han inventado sobre temas como la redención en Cristo, por ejemplo, que se han dado a la tarea de inventarse concesiones, permisos y cosas que supuestamente Dios ha dado al que ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, y que ya ese es diferente al otro que todavía no lo ha recibido, y es diferente a aquel otro que está por allá. Y estas son falacias. Cuando la palabra no te apoya en estas cosas, no se convierten en falacias. Entonces hay que ver, vamos a ver ahora, una por una, son 5. Tienen comentarios y bastantes escrituras. A ver si puedo hacerlo en un solo video, si no haremos otro video sobre este mismo tema. Pero dice aquí la número 1, dice, Dios no puede y no imputa los pecados de los creyentes a ninguno. Esa es la falacia. Primero se menciona aquí la falacia. Dios no puede y no imputa los pecados de los creyentes a cada quien. ¿Ok? Es lo que está diciendo, que después, lo que quiere decir esta falacia es que, según la falacia, después que se nace de nuevo, ya Dios no le imputa pecado ninguno a la persona. Que no imputa pecado, que ya
¿Por qué no le imputa? Porque supuestamente por ahí vienen otras falacias más y otras invenciones, de que si los pecados futuros, que si eso ya se entendía y se esperaba que pecara, y que todas esas cosas son falsas. Ninguno de ustedes se deje engañar con respecto a eso. Usted no tiene por qué estar esperando que de cualquier momento usted va a pecar y va a caer, porque si usted peca en cualquier momento y falla, es porque usted cedió a la tentación. Eso es responsabilidad suya. A usted se le ha dado el poder en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Todas estas cosas, es su libre albedrío que usted tiene para determinar libremente si quiere desobedecer y ceder a la tentación o si no quiere, por lo cual pudiera decirle que sí a la tentación o puede decirle que no también. Echarla fuera en el nombre de Jesús, llevando el pensamiento cautivo, porque ahí es donde comienza todo, en los pensamientos. Por eso es que Pablo hace énfasis en 2 Corintios 10 con respecto a llevar cautivo a Cristo todo pensamiento, bueno y malo. ¿Ok? Porque en el pensamiento, en la mente es donde comienza la tentación. Allí usted es tentado, pero allí usted tiene el tiempo y el momento, el tiempo suficiente para analizar la situación y decidir qué cosa es lo que debe hacer. Si usted cree que quiere seguir sirviéndole a Cristo y usted cree que son cosas que le están trayendo que no son de Dios, usted las puede rechazar, usted es libre para rechazarlas. Decir que no en el nombre de Jesús y mantenerse incólume y apartado y santo. Y también perfecto. Esa es otra también que la gente no acepta. Pero Pablo en Filipenses 3:15 dice, y todos los que somos perfectos. Así que todos los que somos perfectos. ¿De qué está hablando Pablo? Para que la gente esta que andan por ahí diciendo que no, que nadie es perfecto, Si Pablo le está hablando a la iglesia de Filipenses, o era la iglesia de Filipenses diferente, especial y particular. Está hablando a la iglesia en general, lo que pasa es que la carta a los filipenses es la que lleva estas frases del apóstol en Filipenses capítulo 3. ¿Okay? En verso 12 de Filipenses 3, él dice, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero esa perfección de que él no ha alcanzado es aquella perfección que Cristo tuvo y tenía cuando entró en el aposento alto después de ser resucitado y se le apareció en medio sin abrir puertas ni ventanas. Esa perfección todavía no. No, esa perfección no. Esa es la que es al final. ¿Ok? Esa es la que es al final. Después que muramos o después que Él venga por nosotros y nos llame. ¿Ok? Y en capítulo 3, verso 12 de Filipenses dice eso de que Él todavía no lo había alcanzado. Pero en el verso 15, 3 versos más abajo, dice, así es que todos los que somos perfectos, o sea, ¿la alcanzó o no la alcanzó? Pero la cuestión es que no está hablando de la misma perfección. Una perfección es la del 12 y otra perfección es la del verso 15, donde la perfección del verso 15 es simplemente que Dios y usted sepan que anda caminando a la luz del Evangelio y que anda deseando en su corazón servirle y agradarle y anda buscando caminar y dar cada paso en el Evangelio para gloria y honra del nombre de Jesús. Eso es el caminar cristiano, es la perfección de que habla Pablo. Por eso él dice, así es que todos los que somos perfectos, una cosa sintamos, una cosa hagamos. ¿Ok? Seguimos entonces. Como decía la falacia número uno es Dios no puede y no imputa los pecados de los creyentes a cada quien. ¿Ok? Que no le imputa. Esta es una enseñanza que se salieron con ella para acabar con la quinta y los mangos y pecar y qué sé yo. Entonces pecar libremente y decir, no, ya yo nací de nuevo, ya Dios no me imputa esto, ya Dios no ve esto. Y entonces dice aquí, la realidad es que a Dios no le queda alternativa más que hacerlo cuando los creyentes vuelven al pecado nuevamente. El pecado debe atribuirse o imputarse donde se ha roto alguna ley. ¿Dónde dice esto? Romanos 5:13. Vamos a ir a Romanos 5:13. Un momentito. Romanos 5:13. Porque esa es una de las escrituras. Me da muchas escrituras ahí. Da muchas, ¿ok? Pero la primera es esa, Romanos 5:13. Dice que lo que estábamos leyendo, que Dios no le queda otra alternativa que imputar el pecado donde se ha roto alguna ley. Entonces dice 5:13, dice, pues antes de la ley, dice Pablo aquí en Romanos 5:13, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Ok? Alguna ley se rompió y por ende se inculpa de pecado a la persona, pero estamos hablando de la persona en Cristo, la persona cristiana, la que nació de nuevo, esa persona que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, ¿okay? De las cuales mucha gente enseña estas falacias diciendo, de que Dios no imputa
el pecado que se comete después de nacer de nuevo. A nadie. Y eso es una falacia. Eso es lo que le llama el señor Jenny Dates, una falacia. Dice entonces aquí, Romanos 6, 23 y 8, 2 y 13. Vamos a leerlo, Romanos 6, porque ya estamos aquí. Otras escrituras que dan respecto a esta primera falacia que se refuta. 6, 23. Romanos 6, 23, todo el mundo lo conoce. Dice que la paga del pecado es la muerte. 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que hay condición. Ok, la paga del pecado es la muerte. El que anda en pecado y vive en pecado y peca, muere. Ok, la paga del pecado ese que se cometió es muerte. Pero la dádiva de Dios, dice aquí, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que el que entra a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ese le es perdonado su pecado. Todo su pecado le es perdonado, es limpio de toda maldad y de toda inmundicia para comenzar a vivir la nueva vida en Cristo, sin pecado. Sin pecado. Usted no tiene que andar con aureolas en la cabeza, como he dicho antes, ni con 2 alas en la espalda. Usted no tiene para andar sin pecado. No. Usted simplemente tiene que decidir no pecar más. Porque ahora ya usted sabe y está consciente que tiene a Cristo en usted, tiene el Espíritu en usted, tiene la Escritura, la palabra de Dios dice en Colosenses 2:10, que en Cristo, en Él, estamos completos. En Él, el que está en Él, los que estamos en Él, estamos completos. ¿Completos para qué? Para caminar en la santidad de vida, para caminar en la victoria que Él compró a precio de su sangre en la cruz. Ok, sí se puede, sí se puede. El que no lo logre y en cierto momento caiga, o en ciertos momentos en su vida, en circunstancias en su vida haya caído, como yo, pues porque me gana, porque le da gana a la persona, porque poder, sí puede, ¿cómo no va a poder? Si dices que teniendo a Cristo en ti no puedes hacer algo, entonces estás diciendo que la obra de Cristo no está completa y que Cristo no es tan poderoso nada. ¿Será eso cierto? Entonces Romanos 6:23 y el otro es Romanos, ¿cuál era la otra? Capítulo 8, versos 12 y 13. 8, 12 y 13 dice: así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, oiga esto, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí se le da libertad exclusiva y abundante al creyente para que haga lo que desea hacer. Dice aquí que de las dos formas pueden llegar a suceder las cosas. O siembras para la carne o siembras para el Espíritu. Pero siempre el que siembra eres tú. No, el diablo no sembró en ti, ni te obligó a sembrar, ni nada de eso. El que siembra es uno. Entonces, vamos a la falacia número 2. Cristo llevó los pecados de los salvos y no se le pueden llevar a él más de una vez. Incluso en las cortes civiles no puede juzgarse 2 veces a una persona por un mismo crimen. Y entonces el comentarista dice aquí, esto es una media verdad, ya que trata con los pecados que han sido perdonados. Si el mismo hombre comete el mismo pecado de nuevo, cualquier corte civil juzgará al mismo hombre de nuevo. Sí, una y otra vez, si lo comete muchas veces. Lo mismo sucede con la corte divina. Un hombre que ha sido perdonado de un pecado pasado debe dejar de pecar. Si cometiese los mismos pecados nuevamente después de su conversión, se le acusará de ellos otra vez. Deben confesarse adecuadamente y perdonarse de nuevo. De lo contrario, pagará la pena de muerte por los nuevos crímenes. Y entonces tenemos una escritura que se nos da aquí, que vamos a ir a verla ahora mismo. Ezequiel 18:4. Vamos a ver 18:4. Ezequiel 18:4. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? El alma que pecare. Que pecare cuando... No, el alma, ahí no dice el alma que pecare antes de recibir a Cristo, ni antes de venir a mí, porque estamos hablando de Ezequiel, el Viejo Testamento. Dice, el alma que pecare, el alma, cualquiera, tanto de este lado de la cruz como de este otro lado de la cruz. El alma que pecare morirá. Dice la otra escritura,
que vamos a leer aquí ahora. Versículos 20 al 26, en el mismo Ezequiel 18. Ezequiel 16, 18, Ezequiel 18, del 20 al 26, creo que dije aquí, ¿verdad? A ver, Ezequiel 18, 4, ya lo leímos, y ahora del 20 al 26. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare, oiga el verso 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que está pecando, pero llega el momento en que reconoce su error, se arrepiente, y cambia de rumbo, y cambia de idea, y cambia de manera de vivir, y estaba muerto porque vivía en pecado. Pero dice Dios que ya que cambió de idea y comenzó a hacer justicia, vivirá, no morirá. ¿Ok? Dice entonces el verso 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Oiga eso, que justicia, que justo es el Señor. Que no le imputa nada de las cosas pasadas que hizo. ¿Por qué? Porque vio que cuando cambió de idea y comenzó a caminar en justicia, lo hizo de corazón, deseando, quería de verdad, reconoció su error y estaba dispuesto a caminar a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, en obediencia al Señor. Y dice Dios que lo ve todo y que ve el corazón, pues ninguna de las cosas que hizo antes le van a ser contadas. Yo no tengo que contarle. Si ya comenzó a vivir en justicia, ya esas cosas pasaron, son del pasado. 23, 18, Ezequiel 18, 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de su camino, de sus caminos? Ve lo que dice el Señor. No quiere que muera. El Señor no quiere que muramos. El Señor quiere que vivamos. Pero tenemos que arrepentirnos, cambiar y mostrarle a Él que mira el corazón, que nosotros estamos de verdad dispuestos y queriendo cambiar. Y esto se demuestra dando los pasos adecuados. Verso 24. Mas el justo, oiga ahora lo que dice del justo, el que estaba caminando a la luz del Evangelio y a la palabra, el justo, el Hijo de Dios, el pueblo. Mas el justo, si se apartare, ya esto, si se apartare quiere decir que la posibilidad de que se aparte es real. O sea, puede no apartarse y debe seguir sin apartarse, pero también puede apartarse. Por eso el Señor aquí mismo, el mismo Señor dice, mas el justo, si se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Ok? Entonces tenemos, otra vez, Romanos 6, 23, 8, 12 y 13, 1 Corintios 6, del 9 al 11. Vamos a ir a 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿Vieron lo que dice el Señor en Ezequiel? 1 Corintios 9, del 6 al 11. O sea que si eres pecador y te arrepientes y comienzas a caminar en la vida, Dios te restaura. Dios no te toma en cuenta los pecados del pasado. Eso todo es perdonado y limpiado porque ve en tu corazón que andas caminando, que has decidido caminar a la luz del Evangelio y en su justicia. Lo mismo hace con el justo. Si el justo se aparta de su justicia, empieza a cometer maldad, como dice Ezequiel 18, 24. Dice que ninguna de las justicias que hizo, oye, puede haber, como he dicho yo antes en otros videos, puede haber resucitado muertos. Hasta ese momento haber estado resucitando muertos y haciendo tremendas obras en el nombre de Jesús. En cuanto decida apartarse e ir tras sus propios deseos carnales y ceder a la tentación, ninguna de las cosas que hizo le será en cuenta, y por ese pecado y esa maldad que cometió al apartarse de todo lo que estaba haciendo, de toda la justicia que estaba haciendo, al apartarse, muere espiritualmente, que es separarse de Dios. 9, 6 y 7 creo que me dijo aquí. Ok. 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais
Algunos, ¿ves? Para poder llegar a Cristo, tú tienes que dejar de ser. Tú no puedes de ninguna manera seguir llamándote a ti imperfecto, carne, polvo, hombre, débil y todo eso, para seguir haciendo cositas de vez en cuando. La vida nueva en Cristo no admite nada de la vieja. Las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5, 17. Así es que hay que tomar en cuenta que debemos ser sinceros a la hora de querer servirle al Señor y honestos con nosotros mismos cuando estamos leyendo y no engañarnos y pedirle al Señor que nos revele de verdad, para si tenemos la libertad de decirle que no. Si usted se quiere ir para el infierno, usted se puede ir para el infierno a la hora que usted quiera, ¿me entiende? Pero si usted está queriendo de alguna manera involucrarse en la vida de Dios, en la vida cristiana, en las cosas de Dios, usted tiene que hacerlas de cierta manera, porque Él dice que cómo es, Él es el que dice cómo debemos vivir la vida que Él nos ha dado en Cristo. Dice entonces, ya habéis sido, dice, y esto erais algunos, dice el verso 11 en 1 Corintios 6, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido justificados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido lavados. Pero esto es ¿para quién? Para el que acaba de pararse como cristiano de su pecado y se ha separado y ya ha sido limpiado, ha sido justificado. Pero a partir de ahí tienes que seguir caminando en esa justificación, en esa limpieza, en ese lavacro. Tienes que seguir caminando a la luz del Evangelio y obedeciendo la palabra, sino de lo contrario vas a volver atrás y vas a volver a embarrarte, como dice Pedro, que hablando de la proverbial puerca que se revuelca de nuevo que fue a revolcarse nuevamente en el cieno después que fue lavada, ¿ok? O el perro que vuelve a su vómito. Así que con esos ejemplos es que se comparan a las personas que, como yo, que me estoy poniendo de ejemplo y siempre me pongo, hemos decidido de pronto ceder a la tentación porque nos gustó y volver. Yo no puedo aquí engañar a nadie, yo lo he hecho, pero también al mismo tiempo el Señor conoce el corazón y sabe que la persona que reconozca su error y esté arrepentido o arrepentida puede volver, debe volver. De hecho, esa es la idea. El Señor quiere que vuelva. Al Señor no le interesa si te fuiste, no le interesa si a la hora que estés deseando regresar, no le está interesando en lo absoluto tomarte en cuenta nada. Y acuérdate lo que hiciste tal día, te voy a aceptar, pero te voy a tener esto. No, ese no es el Señor. Ese no es el Señor. Eso es lo que dijo, que lo leímos en Ezequiel 18. Ahora, las viejas cosas, cosas que hizo antes, esas no le van a ser tomadas en cuenta. Al impío no le van a ser tomadas en sus impiedades en cuenta a la hora que se arrepienta. Y al justo no le van a ser tomadas en cuenta sus justicias hasta a la hora que decida ceder. O sea que todas las cosas que yo hice, hablando yo de mi persona, todas las cosas que yo hice para Cristo, mientras caminé en Él y con Él, que yo lo hice como lo estoy haciendo en este momento, entonces, ninguna de esas cosas ya cuentan para nada, ni contaron para nada. A la hora que yo decidí apartarme e irme y abandonar el camino, ninguna de esas cosas me iban a ser tomadas en cuenta. Porque acá lo dejé todo y lo abandoné todo, que me van a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, leímos 1 Corintios 6, del 9 al 11. Gálatas 5, 19 al 21, 2 Timoteo 2, 12. Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a ver Gálatas. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas cosas, déjame recordarle que ahora me vino leyendo esto, me vino a la mente el hecho de que esto se le está diciendo a la iglesia, esto no se le está diciendo al pecador que anda por allá sentado en el parque fumando droga. Esa está en la droga, eso no está, a esa no se le está hablando. Aquí se le está hablando al pueblo, al que dice ser cristiano, a ese se le está hablando, señor, señora. ¿Ok? Si se le está hablando al pueblo, entonces quiere decir que todas estas cosas es posible que el pueblo vuelva de nuevo. Y le vuelvo a repetirle de mi caso muy particular. Yo soy un ejemplo vivo de desobediencia cuando he desobedecido. Y de que estas cosas que estamos leyendo hoy y que les estoy compartiendo se cumplen
Yo estaba supuesto a estar y seguir y mantenerme en todas estas cosas que estáis viendo, que ahora veis que estoy haciendo. Pero las dejé. Yo soy ejemplo de que sí se puede volver al lodazal. Si no Pedro, ¿para qué habla de la puerca lavada? Ni del perro que vuelve al vómito. ¿Para qué se mencionan esas cosas si no es posible? ¿Ok? ¿Y por qué? Que esto es lo que estamos, es en lo que estamos hoy exponiendo a la luz la falsedad de estas enseñanzas, las falacias, como se le llama aquí en este estudio. De mucha gente que quiere justificarse su pecado o su vida de pecado, que andan, según ellos, creen que Dios no se las está tomando en cuenta y andan endureciéndose cada día más. Para estar delante de Dios tienes que estar limpio y ser como un niño. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ok? Así que no sigan soñando, como dice el dicho, con pajaritos preñados. Dice aquí, la idolatría, verso 20 de Gálatas 5, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son cosas que el cristiano puede volver a hacer. Y si ya comienza a hacerlas nuevamente y se decide a lanzarse lomo abajo y abiertamente a pecar de esa manera y a practicar, ya no es cristiano. No, hay que cristiano más carnal. No, hombre, yo nunca voy a poder aceptar eso de que un cristiano carnal. ¿Qué sentido tiene eso? O eres carnal o eres cristiano, porque para eso Pablo hizo la división entre los frutos, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Okay? El que siembra para la carne y el que siembra para el espíritu. El que siembra para la carne cosecha muerte. Y el que siembra para el espíritu cosecha vida. O sea que no puede, si el cristiano está cosechando para el espíritu, está vivo. ¿Cómo va a estar siendo un carnal? ¿Cómo va a ser carnal al mismo tiempo? Está muerto y vivo, muerto y vivo. Para aquí y para allá, es un muerto viviente eso de la película de los zombies. Oye, chico, estate tranquilo. ¿En qué mundo tú quieres vivir? ¿De verdad tú te crees que Dios no te está mirando lo que tú estás haciendo? Ay, Dios mío, qué cosa más grande esta. A ver, vamos para atrás, otra vez. Segunda de Timoteo 2.12. Segunda de Timoteo 2.12. Vamos a ver qué dice Segunda de Timoteo 2.12. Segunda de Timoteo 2.12. Segunda de Timoteo 2.12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. En cuanto yo, vamos a poner yo de ejemplo, en cuanto yo decido apartarme, ya lo estoy negando. Ya estoy negando la presencia de Cristo en mi vida. Si estoy haciendo, a sabiendas, estoy haciendo lo que no debo, sabiendo que Él me dijo que eso era incorrecto, que debía evitarlo, que debía hacer todo lo contrario. Si yo me decido y lo hago, lo cual no es imposible para muchos que creen que y enseñan, porque como esos de la predestinación, una cosa más falsa que la predestinación esa. ¿Ok? Si usted puede decidir apartarse, ¿qué predestinación es la que usted tiene? ¿Qué predestinación es la que usted tiene? Estaba sirviéndole a Cristo y ahora de pronto ya no le está sirviendo, como yo he hecho antes. Entonces, dice que si nosotros decidimos apartarnos y a desobedecer, dice que le estamos negando. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí que va a hacer Él con los que le nieguen? Los va a negar igualmente. Dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Él también nos negará. ¿Ok? Y entonces hay quien es falsas doctrinas que agarran el verso 13. Esto no está aquí en el estudio pero lo voy a agarrar porque voy a hacer un comentario en esto. Verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso no quiere decir lo que enseñan mucho por ahí. Hay gente que te enseña que dice que aunque nosotros seamos infieles,
que Él va a seguir, pero esta fidelidad en la que Él sigue, según esta falsa doctrina, quiere decir que nos enseñan que esta fidelidad de Él nos lleva para el cielo de todas maneras, aunque nosotros seamos infieles. Oye, estate tranquilo, y nos mantiene salvos. ¿De qué? ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué estás hablando? Dice que si nosotros fuéramos infieles, o sea, nosotros nos vamos, no, Él sigue por donde está trazado que camine, y sigue apoyando a los que están caminando y a los que siguen caminando. Él sigue siendo fiel. Él sigue, pero no siendo león, Él sigue siendo fiel al que se fue. Si el que se fue, se fue. El que se fue. Como me fui yo. ¿Qué cuento me vas a hacer? ¿Qué cuento me vas a hacer? Yo me fui. Me vas a decir a mí que Dios estaba conmigo en las cosas que yo estaba haciendo. Ay, chico, estate tranquilo. Sí, que me llamaba. No, que me llamaba porque me ama. Yo soy como Daniel y como todas las personas que Él ama. Yo soy muy amado. ¿Ok? Y Él me mostraba su amor llamándome, pero ¿usted sabe cuántas veces le dije que no? ¿Para qué les voy a hablar de eso? Por favor. Pero le dije que no y seguí. Y Él se mantuvo en su amor, amándome, pero llamándome. Cuando alguien es llamado, tiene que responder al llamado. Eso, porque te llamen, ya no estás atado y agarrado y amarrado y eres cristiano a la fuerza. No. El llamado es el llamado. Tú tienes que responder al llamado. Entonces, vamos a ir hacia atrás otra vez. La falacia número 3. Oigan, todos los pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados de una vez y para siempre. Cristo llevó los pecados de todo hombre, pero uno no puede recibir perdón hasta que el pecado se cometa. Déjeme ir para atrás. La falacia es la siguiente. Todos los pecados pasados, presentes y futuros son perdonados de una vez y para siempre. Esa es la falacia. ¿Ok? Y entonces el comentario viene de esta manera. Cristo llevó los pecados de todo hombre, pero uno no puede recibir perdón hasta que el pecado se cometa y se confiese. Incluso el pecado que se ha cometido y no se confiesa no es perdonado. Lucas 13:3 y el verso 5, Lucas 13:3 y 13:5 y primera de Juan 1:9. O sea, que el pecado no puede ser perdonado hasta que no se ha cometido. Y si no se confiesa, no va a ser perdonado. Tienes que cometer el pecado. ¿Qué está diciendo con esto? Que esa doctrina de los pecados futuros, eso no existe. No existe, no hay tal cosa como pecado futuro. No existe. El pecado se convierte en pecado cuando usted lo comete. Y cuando ya usted lo comete, vamos a decir que era futuro. Vaya, vamos a darle ese break. En cuanto usted lo cometa, ya pasó a presente y tiene que lidiar con él. Tiene que estar arrepentido, de verdad, que con Dios no le puede meter cuento. Tiene que venir arrepentido y que Dios lo vea como Él ve las cosas, porque Él mira el corazón, como le dijo a Samuel cuando iba a ungir a David. Siempre yo uso este ejemplo. Y como dice Salmo 7:9 y Apocalipsis 2:23, que Él mira el corazón, es el que chequea la mente y el corazón. O sea que si no estás arrepentido, ni pierdas tu tiempo. Si tú crees que tú vas a seguir por ir para allá, no pierdas. Arrepiéntete. Hay que arrepentirse. Somos pecadores y hay que arrepentirse. El que esté en pecado tiene que arrepentirse y confesárselo a Dios y apartarse para que pueda caminar a la luz del Evangelio y caminar sin conciencia de pecado. Porque sí se puede, según primera de Juan, capítulos 3, 19 al 21, se puede caminar consciente de que se anda caminando limpio, en integridad y en honor y en obediencia. Sí se puede. Entonces, dice, Cristo llevó los pecados de todo hombre, pero uno no puede recibir perdón hasta que el pecado se cometa y se confiese. Incluso el pecado que se ha cometido y no se confiesa, no es perdonado. Esto se comprueba con el hecho de que todos los pecadores no son salvos. Si los hombres no pudieran ser condenados por cometer pecados inconfesos, los cuales Cristo ya llevó, entonces ningún hombre estaría perdido, ya que Él llevó sobre sí mismo los pecados de todos. ¿Ok? La redención no puede ser efectiva para cualquiera que se niegue a arrepentirse y conformarse a toda la verdad. ¿Ok? Hay que arrepentirse
Y conformarse a toda la verdad, como dice aquí, pues conformarse a toda la verdad significa que tienes que entrar por el aro y coger y vivir, y comenzar a vivir la vida nueva que te han dado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vivir de acuerdo a la palabra, aplicando la palabra en cada una de las circunstancias que se vayan presentando a tu vida. Cada segundo de tu vida tienes que aplicar la palabra de Dios a tu vida para que puedas de verdad saber con certeza, estar seguro o segura de que andas caminando a la luz del Evangelio. Si en algunas cosas estás tomando tú tus propias determinaciones, ahí hay problema. Y si no lo ha habido todavía, está a verlo. Así que ten a Dios en cuenta en todo, en toda tu noticia, como dice la Biblia, respecto a los que no lo tuvieron en cuenta en su noticia. Tenlo en tu noticia, a Dios, porque Él está al pendiente. Él está al pendiente. Dice, cuando la palabra dice que no hay un solo pájaro que caiga muerto al cielo sin que Dios, del cielo, de la tierra, sin que Dios se entere, ni una hoja que caiga de un árbol, que Dios está pendiente de todo eso. Pero ¿cómo tú crees que no va a ver tu pecado? Ay, Dios mío, dice aquí. ¿Cómo se dice la? ¿Cómo le llaman? La falacia. Falacia número 4. Dios no puede y no ve los pecados de los creyentes. De hecho, sus pecados no son pecados reales. Todo lo que Él ve es la sangre de Cristo que automáticamente cubre el pecado. ¿Ok? Una persona que es nacida de nuevo no puede cometer pecado. ¿Ok? Este es todo lo que es compone la falacia número 4. Dios no puede y no ve los pecados de los creyentes. No, de hecho, sus pecados no son pecados reales. Todo lo que Él ve es la sangre de Cristo que automáticamente cubre el pecado. Una persona que es nacida de nuevo no puede cometer pecado. Estas declaraciones niegan todo principio del gobierno divino y humano. Ningún gobierno que permite dicho programa con los criminales puede llamarse justo y recto. En los gobiernos humanos no se conoce de caso alguno donde un criminal haya sido perdonado y se le haya dicho que no se puede tener como responsable de cometer el mismo crimen nuevamente. Que si de hecho cometió el crimen, no era realmente un crimen en su caso, que sería automáticamente perdonado, que la ley nunca más volvería a tomar en cuenta cualquier pecado que él cometiese, que todo lo que se le tomaría en cuenta sería el perdón que ella había recibido y que en lo estipulado dentro del perdón se encontraba la libertad absoluta de cualquier castigo futuro, incluso por el peor de los crímenes. Cualquier ser que sea sensato, justo y recto se levantaría para derrocar a tal gobierno, si es que existiera alguno así. Y sin embargo, esta es la clase de gobierno que muchos en la iglesia enseñan y creen, que es el gobierno divino. Dios ha declarado repetidamente que Él castigará el pecado, a cada pecado, incluso toda palabra ociosa. ¿Ok? Incluso toda palabra ociosa. Mateo 12, 37 al 39, Romanos 2, 12 al 16, Segunda de Corintios 5, 10, Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿Ok? Así es que entonces, vamos a parar aquí. Todavía queda la última. La voy a hacer en un video más cortito, más adelante, porque ya me queda poco tiempo. Tal vez pueda terminarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa era la falacia número 4, de la que leímos todas las cosas que es increíble que menciona la gente, que Dios no puede ver y no ve los pecados de los creyentes. De hecho, sus pecados no son pecados reales. Todo lo que Él ve es la sangre de Cristo que automáticamente cubre el pecado. Así es que, sí, vamos a seguir más adelante. En el nombre de Jesús, muchas gracias por la distensión dispensada y será hasta la próxima. Ahí seguimos después con la número 5. Bendito el Señor.